La Biblia está repleta y llena de personajes de los cuales podemos estudiar y podemos aprender lecciones al estudiar sus virtudes y defectos, sus éxitos y sus fracasos. Adán y Eva fueron el primer par de seres humanos que existió en la tierra. Ellos eran perfectos, ellos vivían una vida en perfecta comunión con Dios, dominaron y tuvieron el control de la creación de Dios hasta que se dejaron tentar por una serpiente y terminaron permitiendo que el pecado entrara en la raza humana. Noé, dice la Biblia, halló gracia ante los ojos de Dios, ya que vivió una vida ejemplar en un tiempo donde la maldad aumentaba más y más, al punto que Dios decidió enviar juicio a la humanidad en aquel momento a través de un diluvio. Noé se convirtió en instrumento de Dios para salvar la raza humana al obedecer a Dios y construir un arca. Pero luego se nos relata que se emborrachó con vino y desnudo quedó en vergüenza delante de sus hijos. De Abraham se nos dice que es el padre de la fe, aquel que obedeció a Dios a salir de su parentela a una tierra desconocida. A él se le dio la promesa de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, en 2 ocasiones mintió diciendo que Sara era su hermana y no su esposa para proteger su vida y no lo mataran. También dudó de la promesa de Dios de darle un hijo a una edad avanzada, obedeciendo a la sugerencia de su mujer de tener un hijo con la esclava. El rey Salomón, uno de los hijos del rey David, el hombre más rico y sabio de aquel entonces, tan sabio era Salomón que todas las naciones de alrededor venían a escucharle su sabiduría. Su reino era de completa paz. Sin embargo, terminó desviándose de los mandamientos de Dios, empatándose con una gran cantidad de mujeres, 1000 para ser específico, paganas que lo llevaron a la idolatría y como consecuencia su reino fue dividido. ¿Y qué tal del apóstol Pablo? El gran apóstol Pablo, aquel que escribió 75% de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, aquel que plantó iglesias en diferentes ciudades del área, también fue aquel que perseguía a los seguidores de Jesús antes de que Dios lo llamara a su servicio. El apóstol Pedro, uno de los 12 discípulos originales de Jesús, aquel que era la voz del grupo, aquel que era el más atrevido de todos, caminó con el Señor los 3 años de su ministerio hasta el día que lo llevaban a ser crucificado, aquel que trató de defender a Jesús cortándole la oreja a un soldado romano, terminó negando al Señor 3 veces, como el mismo Señor se lo había profetizado. La lista de personajes bíblicos de las cuales podemos aprender lecciones de vida se alarga más y más. En esa lista también está incluido el rey David, el que estuvimos estudiando con los jóvenes. Aquel que de ser un simple pastor de ovejas se convirtió en un héroe al derrotar al gigante Goliat, aquel líder del ejército filisteo, el gran enemigo de Israel. David fue ungido como rey por la voluntad de Dios y la Escritura nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cometió un grave pecado de adulterio al desear a una mujer casada llamada Betsabé. Y ustedes saben la historia, ¿no? La mayoría sabemos la historia. El ejército de David y el pueblo de Israel se fueron a la batalla en un día en donde supuestamente los reyes se supone que fueran a la batalla, pero David decidió quedarse en el palacio. Y dice la Biblia que en una tarde el rey David se levantó de una siesta y se puso a caminar en el techo, en la terraza del palacio. Desde lejos él vio una mujer que la Biblia dice que era inusualmente preciosa. Era una mujer como que su belleza era diferente a las demás. La vio tomándose un baño. David la vio, la deseó, mandó a preguntar por ella, mandó a preguntar quién era ella, le informaron quién era, incluyendo el hecho de que ella estaba casada. Aún así, David la mandó a buscar, se la trajeron a su palacio, David terminó estando con ella y David se enteró de que la hermanita había quedado embarazada. Y ya cuando le dijeron eso, pues entonces David dijo, ok, tengo un problema aquí. Ella es casada,
el esposo de Betsabé, Urías se llamaba, era miembro del ejército de David. Entonces David no solamente se acostó con esta mujer, la dejó embarazada, pero también David mandó a buscar al esposo. Y David lo trae y le pregunta, oye, ¿cómo va la cosa allá con la guerra? ¿Está todo bien? ¿Cómo va todo? No, sí, está todo bajo control allá. Bueno, mira, pues como está todo bajo control allá, tómate un break. Vete a tu casa, tranquilo, ve con tu mujer. If you know what I mean, ve y pasa tiempo con ella. ¿Me entiendes? Así que tómate un tiempo. Bueno, la cuestión fue que Urías no quiso hacer eso. Se quedó a dormir en el palacio de David y no se fue a la casa. Cuando David se enteró, David dijo, ok, está bien, quédate conmigo aquí. Al otro día, David invita a este hombre a cenar con él. Y lo invita a cenar y también a darse un par de traguitos. Termina emborrachando al hombre. Y le dice al hombre, ahora que estás en Guayabajito, así que se dice, ¿verdad? En Guayabao, o un poquito ajumado, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Ahora que estás así, vete a tu casa, tranquilo, relájate allá con tu esposa. Tampoco el hombre se fue. Finalmente David dice, bueno, como no me puedo deshacer de este hombre, esto es lo que yo voy a hacer. Él mandó una carta a Joab, el líder del ejército de David, y la cuestión fue, que yo estuve leyendo ayer con calma, la cuestión fue que él mandó la carta con el mismo Urías, con el mismo esposo de Betsabé. Mandó una carta y la carta le decía a Joab, pon a Urías al frente de la batalla para que cuando venga en batalla, Urías sea herido y muera. So David trató de cubrir este pecado 3 veces. No solamente cometió el adulterio contra Betsabé y contra este hombre, sino que trató de encubrir su pecado 3 veces y encima de eso provocó que este hombre muriera en batalla. Y en 2 de Samuel capítulo 11, verso 27 dice que cuando Betsabé se enteró de que su esposo había muerto, ella hizo luto. Y cuando pasó el luto, dice el verso 27, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo, el hijo del cual ella había quedado embarazada. Y mira lo que dice aquí, pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Y es a raíz de esta situación que surge el Salmo 51, que nos acaban de leer los jóvenes esta mañana, como también el Salmo 32. Después que el profeta Natán fue donde David, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, y le hizo ver su pecado. En esta ocasión, entonces quisiera que veamos el Salmo 51. Si todavía están conmigo en el Salmo 51, me pueden acompañar. Después de haber estudiado con los jóvenes este Salmo, yo diría que este Salmo es un modelo de lo que sucede en el corazón de una persona que verdaderamente se arrepiente y se convierte a Dios. En este Salmo podemos ver cómo David recibe lo que pudiéramos llamar un perdón inmerecido. Y esto también pudiéramos aplicarlo a nuestras vidas. Porque, mis hermanos, la realidad es que al igual que David, usted y yo, todo ser humano que existe en la faz de la tierra, hemos pecado contra Dios. Y no nos merecemos el perdón de Dios. Esa es la realidad. Nosotros no nos merecemos el perdón de Dios por haber pecado contra Él. Pero el Salmo 51 nos da esperanza. En el Salmo 51 veremos cómo podemos obtener ese perdón inmerecido y cómo podemos responder a ello. Y es por eso que este mensaje yo le he puesto como título, Perdón inmerecido, ¿cómo lo obtengo? Entonces, ¿qué debemos hacer para obtener el perdón de Dios? Mis hermanos, nos han enseñado que no tenemos que hacer nada para obtener el perdón de Dios. Y es verdad que no nos ganamos la salvación de Dios al hacer cosas buenas, porque la salvación es un regalo de Dios, no se gana. Lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Pero sí hay algo que tenemos que hacer para recibir el perdón de Dios. Y ese se resume en una sola palabra, arrepentimiento.
Eso es lo que tenemos que hacer. Nos ha enseñado que simplemente tenemos que creer. Y es verdad, tenemos que creer. Pero con el creer viene el arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que vamos a ver en este salmo. ¿Por qué yo he decidido traer este mensaje hoy? Bueno, existen varias razones por las que me motivan a predicarles de este tema, pero creo que la razón más importante es porque generalmente la mayoría de los cristianos tenemos un concepto erróneo de lo que es el arrepentimiento y el perdón de Dios y la salvación de Dios. Nos han predicado un evangelio que nos enseña a tomar a Dios y al pecado a la ligera. Y se nos predica que Dios es amor y misericordia todo el tiempo, lo cual es verdad, pero que a Él no le importa cómo respondemos al pecado. Y es por eso que yo quiero que veamos este salmo para ver lo que sucede en el corazón de una persona que verdaderamente se arrepiente. Este salmo de David es una oración de arrepentimiento pidiendo a Dios perdón y restauración después de haber pecado. El rey David nos presenta algunos elementos en este salmo que son necesarios para obtener ese perdón, porque mi hermano, no es suficiente con solamente de pedir perdón y ya. Con eso no es suficiente. Esto conlleva otros elementos que deben estar presentes. Y esto no solamente aplica al momento de la salvación, sino también aplica a nuestra vida diaria cada vez que pecamos contra Dios. En este salmo de David, David nos enseña lo siguiente, 4 cosas. Número 1, él nos enseña a pedir perdón confesando nuestros pecados. Número 2, él nos enseña a confiar en la obra purificadora de Dios. Lo otro es que él nos enseña a buscar ser renovados por Dios. Y lo cuarto que nos enseña es nuestra respuesta al recibir el perdón de Dios. Así que yo quisiera comenzar con la primera, que es pedir perdón confesando nuestros pecados. Miren cómo dice los versos 1 al 5. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces, de acuerdo con el modelo de David, lo primero que hace falta es confesar nuestros pecados. David viene ante Dios en oración, confiesa su pecado y pide perdón en base a la misericordia y el amor de Dios. Y eso es algo que yo quiero que usted tenga en la mente. Usted puede venir donde Dios basado en la misericordia y el amor de Dios. Porque Dios es amoroso y misericordioso. David sabía que Dios podía tener misericordia de él y perdonarlo, pero solo si se confesaba delante de Dios. Mucha gente opta por no venir a confesar sus pecados delante de Dios. Algunas razones pueden ser quizá orgullo, ¿verdad? Todos tenemos un poco de orgullo en nuestro corazón y muchas veces se nos hace difícil confesar nuestros pecados, confesar nuestras faltas. Otra razón puede ser por miedo a las consecuencias. A veces porque sabemos las consecuencias de poder confesar, ya sea ante Dios o ante otra persona, ¿no? De confesar nuestras faltas ante otra persona, pueden haber consecuencias y eso lo sabemos. Imagínense un niño con un padre. El niño, usted le pregunta como papá, los que son papás, ¿saben lo que estoy hablando? El niño tú le preguntas, ¿fuiste tú el que hiciste eso? Y el nene se queda. Recientemente nos pasó con nuestra hija de 5 años, que nos enteramos de algo que ella había hecho, cosas de niño, ¿no? Por información de uno de sus hermanos. Ellos se tiran al medio uno al otro. Entonces, como padre, ya sabíamos lo que había hecho y se le confrontó, la confrontamos. ¿Fuiste tú le hiciste eso? Y ella, ¿estás segura? Dime la verdad.
¿Por qué? Porque ella le tiene miedo a las consecuencias. Ella sabe, ella está en su mente sabe, el niño sabe en la mente, ella dice, si me agarran haciendo esto, estoy chavao. Entonces no, yo prefiero mentir, prefiero echarle la culpa a otro, y sucede con los adultos también, ¿sí o no? Cuando viene un hermano y nos confronta, hermano, yo creo que usted me ofendió de tal forma. Ah, no, pero es que, no, que fulano, no, que... Entonces, por orgullo, no confesamos nuestros pecados o por las consecuencias. No queremos confesar nuestros pecados. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Adán específicamente. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que Adán había hecho? Cuando él le dijo, ven acá, por casualidad tú comiste de ese árbol que yo te dije que no comiera. O sea, Dios sabía lo que había hecho. Lo que Dios estaba buscando era que Adán confesara su pecado, pero Adán dice, no, la mujer que tú me diste. ¿Por qué? Por miedo a las consecuencias y por orgullo. Pero entonces, muchos optan por no venir a confesar sus pecados delante de Dios, quizás porque tienen un concepto erróneo de que Dios está listo y pendiente para condenar y castigar. Pero sí, o sea, Dios condena y castiga al pecador que no se arrepiente, pero sin embargo, al pecador que viene con transparencia, confesando sus pecados, Dios está dispuesto a perdonarlo porque Él es misericordioso y amoroso. Ese es nuestro Dios. En las Escrituras, el término confesar tiene un significado bien interesante. Por ejemplo, la palabra confesar en el griego, en el Nuevo Testamento, significa estar de acuerdo con algo, admitir o hablar de igual manera. O sea, cuando usted está de acuerdo con algo, a usted le dicen algo y usted está de acuerdo, usted lo está confesando, usted lo está admitiendo. Un ejemplo que tenemos es en Romanos capítulo 10, verso 9, que dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo aquí, si tú estás de acuerdo, si tú admites que Jesús es Señor, y tú estás de acuerdo, y tú admites, y tú confiesas de que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Si tú hablas de esa misma manera, entonces serás salvo. Eso es confesar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en cuanto a lo que es confesar. Ahora bien, en el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento, confesar significa arrojar ante algo o alguien, o reverenciar o adorar con manos extendidas. Miren qué interesante. En otras palabras, es como si uno no se guardara sus pecados, sino que uno viene y los arroja, los tira delante de Dios en adoración y en reverencia a Él. Esta es la idea que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Lo ven ahí? Básicamente, si tú vienes ante Dios con tus manos llenas de pecado y las arrojas delante de Él, los arrojas esos pecados delante de Él y los abandonas, vas a hallar la misericordia de Dios. Eso es confesar. David sabía esto y lo tenía bien claro. En su confesión ante Dios, David reconoce tres cosas. Número uno, él reconoce que ha pecado. Y a lo mejor usted me dirá, eso es obvio. Todos sabemos que hemos pecado, ¿sí o no? Eso es verdad, pero la idea es ser específico con Dios. La idea es venir donde Dios y admitirle que hemos pecado. Miren cómo dice el verso 3, después de pedir perdón y misericordia en el verso 1. Él dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí. Yo sé que he pecado. Lo segundo que él reconoce es que él ha pecado contra Dios. O sea, no solamente él reconoce que ha pecado, sino él reconoce que él ha pecado contra Dios. Mire cómo dice el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Una cosa es reconocer que hemos pecado, mi hermano, y otra cosa es reconocer que hemos pecado contra Dios. Muchos podríamos admitir que hemos pecado contra uno mismo, quizá contra otras personas,
Pero debemos recordar que todo pecado al final es contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque hemos violado su ley. Hemos quebrantado su ley, por lo tanto hemos pecado contra Él. Los jóvenes nos decían, hemos quebrantado los estándares de Dios. Dios puso los estándares y nosotros hemos quebrantado esos estándares. Por lo tanto, estamos pecando contra Él. Aunque David pecó contra Betsabé y su esposo, David sabía que el crimen que cometió al final fue contra Dios. David reconoció que hizo lo malo delante de Dios y él sabía muy bien que Dios tenía la razón cuando lo acusó de pecado porque él es puro. Miren cómo él dice ahí, él dice, contra ti he pecado, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En otras palabras, él está diciendo a Dios, tú tienes razón. Cuando tú me acusas de pecado, tú tienes la razón. ¿Por qué? Porque tú eres justo. No solamente él reconoce que ha pecado contra Dios, y lo otro que él reconoce aquí en su confesión es que el pecado está en su naturaleza. Mire cómo él dice en el verso 5, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David no solo reconoce que ha pecado contra Dios, sino que encima de eso reconoce que la raíz de su pecado es su naturaleza pecaminosa. Mucha gente tiene problemas con reconocer esto. ¿Por qué? Porque ellos simplemente dicen que son buenos, que tienen un buen corazón, pero que no son perfectos. Y es verdad, no somos perfectos, ¿verdad? ¿Quién aquí es perfecto? No veo manos levantadas. No somos perfectos. Pero a eso la Biblia le llama naturaleza pecaminosa. Mis hermanos, este verso no está diciendo que David fue producto de un adulterio. O sea, no fue que en pecado la mamá de David concibió a David. No, lo que significa es que David heredó la naturaleza pecaminosa desde su concepción, desde que fue concebido. Él dice, yo he pecado contra Dios, mi pecado está delante de mí. Es más, desde que fui concebido en el vientre de mi madre, ya yo llevaba esa naturaleza. En una ocasión Jesús dijo en Mateo capítulo 15, verso 19, él dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Él dice, del corazón es que sale eso. Mis hermanos, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nuestro pastor solía decir eso, para aquellos que no lo escucharon, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Entonces David nos enseña que debemos confesar nuestros pecados delante de Dios, como lo dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, la confesión de pecado es una precondición para recibir el perdón y la salvación de Dios. Y David sabía esto, y esto es lo que me lleva a lo siguiente que David nos enseña, y es confiar en la obra purificadora de Dios. David expresa la confianza que tiene de que será perdonado por Dios. ¿Qué es lo que David pide con confianza a Dios? Miren el verso 6. David pide sabiduría. Él dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Eso quiere decir, tú deseas que seamos verdaderos con Él, que cuando yo confiese mi pecado, que yo sea verdadero con Él. Y Él dice, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David pide sabiduría de Dios. ¿Sabiduría para qué? Para vivir una vida que no peque contra Dios. Para eso hace falta la sabiduría de Dios. Mi hermano, es bien fácil dejarse arrastrar por la corriente del mundo. Bien fácil. Caer en la corriente del mundo, caer en la corriente del pecado. Para evitar eso, necesitamos la sabiduría de Dios, que es lo que David pide aquí. Lo otro que David pide es purificación y lavamiento. Miren el verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él le pide a Dios que lo purifique, que lo lave de sus pecados. David sabe que por causa del pecado, él no es puro. Y también tiene la confianza de que si Dios lo lava de sus pecados,
Él vendrá a ser puro y Él va a ser limpio. En el Nuevo Testamento se repite este concepto más de una vez. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, verso 5, dice el apóstol Pablo, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Él dice que el Espíritu Santo es el que nos lava y nos regenera. En Hebreos capítulo 10, verso 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. O sea, cuando nos acercamos contra Dios y confesamos nuestros pecados, dice este verso que nuestro corazón se purifica de mala conciencia. O sea, cuando yo no confieso mi pecado, cuando yo encubro mis pecados, la conciencia no nos deja tranquilos, ¿verdad que no? Cuando uno suelta los pecados delante de Dios, nos purificamos de mala conciencia. En Efesios capítulo 5, verso 26, el apóstol Pablo, hablándole a los esposos, él dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, según el apóstol Pablo aquí, la purificación sucede también con la palabra. La palabra de Dios es la que nos purifica. Y aunque David no tenía el Nuevo Testamento, ni tenía a Cristo todavía, él tenía la confianza de que Dios podía lavarlo y purificarlo de alguna manera. Y esa manera es a través de su palabra. Lo otro que David pide es que David espera que Dios le otorgue gozo después del sufrimiento. Miren el verso 8. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿De qué está hablando David aquí? Bueno, David sufrió las consecuencias de su pecado con Betsabé. Como fruto de esa relación le nació un bebé, ¿no? Como dijimos. El punto es que en 2 de Samuel capítulo 12 se nos relata que el mismo Dios provocó que el niño enfermara y David pasó días sin comer, tirado en el suelo, deprimido, orando y ayunando ante Dios por la salud del bebé. Y eventualmente el bebé murió. Y es mi convicción, mis hermanos, de que el Salmo 51 salió en esos momentos. Yo me atrevo a apostar que él estaba ahí escribiendo esa oración al Señor, sufriendo la enfermedad de su niño, de su bebé, porque él estaba deprimido. Mis hermanos, el pecado trae consecuencias. Y aunque Dios nos puede perdonar, las consecuencias todavía van a estar ahí, o pueden estar ahí. Es por eso que David le pide a Dios que le restaure el gozo. Después que Dios lo quebrantó con las consecuencias del pecado, Él pide que le restaure el gozo. El pecado trae consecuencias. Entonces, en la clase de los miércoles, de este miércoles pasado, traímos la pregunta, ¿por qué entonces Dios permite las consecuencias aún cuando Dios nos perdona? Y después de muchas opiniones con ellos, llegamos a la conclusión de que las consecuencias sirven para que Dios nos discipline. Las consecuencias Dios las usa para enseñarnos una lección. Usted le dice a su hijo, una vez más, o a su hija, especialmente a su joven, usted le dice, no hagas esto. Usted como padre, que ya uno está pensando, como uno dice, no, para donde tú ibas, ya yo venía. ¿Verdad que sí? Ya yo pasé por ahí. Entonces usted le dice, no hagas esto, no te vayas para allá, cuidado con janguear con ese fulanito, fulanita. Y en la mayoría de los casos, ¿qué hacen los jóvenes? Desobedecen, ¿verdad que sí? Entonces ahí es cuando entra una frase que decía mi papá también y que se convirtió en mi frase favorita, y es que déjalo que le dé con la cara al seto para que aprenda. Para los que no saben lo que significa, lo que le llamamos seto, es una pared, ¿verdad? No te metas por ese camino porque te vas a encontrar con una pared y le vas a dar con la cara. No la vas a ver y le vas a dar. No, ok.
Déjalo que le dé con la cara a la pared para que aprenda. Y después cuando vienen de vuelta para atrás con el rabo metido entre las patas, ¿verdad? Papi, mami, ¿cuál es la famosa frase que nosotros usamos? Te lo dije. Yo te lo dije, ¿verdad? Ahora paga las consecuencias. Y la próxima pregunta es, ¿aprendiste tu lección? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque las consecuencias nos ayudan a disciplinarnos. Si no hubiesen consecuencias, entonces no hay pecado. Porque si no pecamos, no pasamos por consecuencias, ¿verdad? Pero si pecamos, Dios está dispuesto a proveernos con consecuencias para disciplinarnos. Y la Biblia dice que Él nos disciplina con amor, como cuando un padre ama a su hijo. No es castigo, no es para tormento, es por amor, es porque quiere que vivamos una vida libre de pecado ante Él. Lo otro es que David pide que Dios olvide sus pecados. Mira cómo dice en el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. David pide, Señor, ya que tú me perdonaste de estos pecados, olvídate de ellos. No me los saques. Dios no es un Dios que te saca los pecados en cara. Él no va atrás y dice, pues ¿te acuerdas cuando antes de tú venir a Cristo que tú pecabas? Él no te hace eso. Eso lo hacen algunas esposas. ¿Verdad que sí? Algunas esposas te dicen, porque yo me acuerdo cuando 30 años atrás tú me... Pero si eso fueron 30 años atrás, ¿me entiendes? Una vez dicen que un esposo fue bien atribulado donde un pastor para consejería le dice, pastor, necesito que me ayude porque es que cada vez que mi esposa y yo discutimos, mi esposa se vuelve histórica. Y el pastor le dice, hermano, ¿usted querrá decir se vuelve histérica? No, histórica, porque me saca todo el libro de fallas que le he hecho en el pasado. Pues no, mi hermano, Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Dice en Miqueas capítulo 7, versos 18 al 19, dice el profeta, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Entonces, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, cuando verdaderamente nos arrepentimos y los confesamos, Dios dice, ok, ya esto no importa más, vamos a empezar de aquí para adelante. Amén. Si David, mis hermanos, mire, si David tenía esa confianza en Dios y todavía Cristo no había llegado, ¿cuánto más nosotros debemos tener aún más confianza? Cuando la Biblia nos dice que a través de Cristo tenemos acceso directo al perdón de Dios. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener esa confianza? Dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esa es la confianza que tenía el rey David. Lo otro que David busca él busca ser restaurado. Una vez confesamos nuestros pecados y venimos con confianza delante de Dios, lo próximo que un corazón arrepentido hace es pedir ser renovado. Mira los versos 10 al 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David pide ser hecho una nueva criatura. Él ya no quiere ser igual. Después de recibir el perdón de Dios, David quiere ser diferente. Mis hermanos, eso es arrepentimiento verdadero. Aquel que verdaderamente se arrepiente, confiesa sus pecados a Dios y es perdonado, ya no es el mismo. Hay un cambio en su corazón. Yo siempre me acuerdo de una persona que lamentablemente me dijo que ¿por qué yo tengo que cambiar? Si yo vine, creí en Dios, me bauticé, ¿para qué yo tengo que cambiar si yo soy como soy? Y eso fue en mis primeros años de creyente. Pero yo entendía que ese no era el punto. Ese no es el punto.
El punto no es que Dios te regale la salvación y ya, vive como te da la gana. No, Él quiere, por amor, Él quiere renovarte, Él quiere cambiar tu corazón. Es lo que pide el rey David aquí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Mis hermanos, se supone que después que uno se arrepiente y viene a la fe en Cristo y es perdonado por Dios, uno comienza a pensar diferente y a actuar diferente. Mucha gente tiene un concepto erróneo de lo que es el arrepentimiento. Muchos vienen y entregan su vida al Señor, declaran su fe, se bautizan, pero como me dijo esta persona, yo no tengo que cambiar. Entonces su vida no cambia. No hay un cambio de pensar ni de conducta, y de esto se puede dudar que verdaderamente se hayan arrepentido. Porque el arrepentimiento se demuestra con acciones, con resultados. Como dice Santiago 2:14, ese verso nunca se me olvida. ¿De qué vale si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? No lo demuestra con sus acciones. David nos enseña que cuando recibimos el perdón de Dios, nuestro mayor deseo inmediatamente es ser renovado por el Espíritu Santo. David no quería ser el mismo, ni deseaba pecar más contra Dios. Es por eso que pide ser renovado. Y él pide algo bien interesante, y cuando entendemos el contexto de David, él pide a Dios que no aleje su espíritu de él. David se acordó del rey Saúl. Cuando en 1 de Samuel, Dios rechazó al rey Saúl por ser desobediente, la Biblia dice que el espíritu de Jehová se fue del rey Saúl. Y cuando David fue ungido como rey a la edad de entre los 15 a 20 años, un chamaco, dice que cuando Samuel ungió a David como rey, el Espíritu de Dios entró en David. Y aquí, después de haber pecado, David dice, por favor, no me quites tu espíritu de mí. Porque él sabía que cualquier rey que desobedeciera a Dios, Dios iba a quitar su espíritu de él. Pero él pide aquí que él no quite su espíritu de él. David anhelaba ser renovado por el Espíritu de Dios. Y lo último que David nos enseña es la respuesta al perdón de Dios. Miren los versos 12 al 17. Pero estos versos los quisiera leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice verso 12. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a mí. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el rey David en cuanto a cómo debemos responder al recibir el perdón inmerecido de Dios? ¿Respondemos con alabanzas hacia Él? Y le contamos a todos sobre ese perdón. ¿Usted sabe cómo se le llama eso hoy en día? Evangelismo. Una vez Cristo llega a nuestras vidas, nos perdona y nos salva, la respuesta esperada es que le contemos a los demás de esa buena noticia de que Dios está disponible a perdonar pecados si se arrepienten. Esa debe ser nuestra respuesta. Esa debe ser nuestra reacción después de haber sido renovados, perdonados por Dios. Mis hermanos, les quiero preguntar, si usted ha sido perdonado por Dios, si verdaderamente Dios ha restaurado su vida y su corazón y le ha devuelto el gozo, ¿le cuenta usted a los demás? ¿Usted le ha contado a alguien sobre el perdón de Dios?
¿Le cuenta usted a aquellos rebeldes, como dice David, que viven en pecado, que no conocen a Dios? ¿Le cuenta usted a ellos que tu Dios es un Dios que perdona pecados si verdaderamente se arrepienten y se confiesan ante Él? David dice, porque tú me has perdonado, yo le voy a enseñar a los rebeldes tus caminos. Yo le quiero enseñar a ellos cómo ellos pueden evitar pecar contra ti para que tú no lo tengas que juzgar. Yo le voy a enseñar a ellos cómo ellos pueden evitar vivir una vida en pecado delante de ti. Le voy a enseñar tus caminos. Y con confianza Él dice, y ellos se volverán a ti. ¿Cuál es la confianza que tenemos nosotros a la hora de evangelizar? ¿El método que usamos? Quizás si hacemos un evento grande para evangelizar, ¿confiamos en el evento? ¿Confiamos en el método? No, lo que tenemos que confiar es en enseñar a los rebeldes tus caminos. ¿Cuáles son tus caminos? La palabra de Dios. Cuando le enseñamos la palabra de Dios a los demás, cuando le contamos de la palabra de Dios a los demás, David dice, ellos se volverán a ti. Porque la palabra de Dios tiene poder. Pongámonos de pie. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para obtener el perdón inmerecido de Dios? La respuesta está en una sola palabra: arrepentimiento. ¿Qué conlleva el arrepentimiento? El arrepentimiento incluye confesar nuestros pecados, confiar en que el perdón de Dios está disponible, pedirle que restaure nuestro corazón y nuestro espíritu, y finalmente responder en alabanza y amor por aquellos que viven alejados de Dios. Mis hermanos, ese perdón inmerecido se encuentra en la persona de Jesucristo. Aquel que fue a la cruz a morir y pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día para garantizarnos el perdón de Dios y la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él en arrepentimiento y fe. Y como bien mencioné al principio, también el Salmo 32 fue un salmo que David escribió a raíz de la misma situación. Pero en este salmo, David expresa el gozo de haber sido perdonado por Dios. Y es mi oración que hoy usted pueda irse con ese gozo a su casa, en esta mañana. El Salmo 32 dice, y mientras yo lo leo, puede cerrar sus ojos, puede meditar. Si tiene que venir en oración ante Dios, si tiene que venir en arrepentimiento ante Dios, por cualquier cosa, hágalo en este momento mientras escucha esta palabra. Dice el Salmo 32, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío,
pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. El perdón de Dios está a la puerta, mi hermano. Y usted no tiene que hacer nada, solamente arrepentirse delante de Él. Tenemos que arrepentirnos de lo malo que hemos hecho delante de Dios. No importa cuán malo sea, no importa si fue una mentirita o un asesinato. Para Dios el pecado no tiene categoría. Para Dios, pecado es pecado. Es más, como decía David, ya desde el vientre de mi madre, yo soy pecador. Y no he hecho nada, no he dicho nada, no he ni siquiera salido al mundo, pero ya desde el vientre de mi madre yo soy pecador. Porque una vez salga al mundo, voy a pecar. Pero lo lindo es que Dios está dispuesto para perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos. Y luego de eso, es permitir que Dios, con su Santo Espíritu y su palabra, restaure nuestra vida, restaure nuestro corazón, nos renueve, nos haga mejor, nos haga personas mejor delante de Él. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Quizás dure el proceso de toda una vida. Pero cuando Dios llega a una vida, esa vida es transformada. Su mente es transformada. Su corazón es transformado. Y siempre y cuando vengamos donde Dios, así como David, que Él le dice, crea en mí un corazón limpio y un corazón recto, un espíritu recto delante de ti. ¿Por qué? Porque el mío es sucio, el mío es impuro. Necesito que tú renueves mi corazón. Es mi oración, mi hermano, que esos son sus pensamientos de ahora en adelante. Y así que podamos recibir el perdón de Dios y vivir una vida recta y santa delante de Él.